Saludos, apreciados participantes. En esta oportunidad voy a presentarles una clase donde se desarrollará un tema muy interesante que está relacionado con la teoría política, lógicamente. Esa es la unidad curricular. En este caso vamos a hacer referencia al desarrollo regional y las teorías de relaciones internacionales desde una mirada de la teoría política. Ese es uno de los contenidos que están alojados en el núcleo temático 2. Desde esa perspectiva, entonces, el día de hoy vamos a presentar la siguiente tabla de contenido. Primeramente, vamos a abordar lo que es el desarrollo regional y sus teorías. Posteriormente, vamos a hacer énfasis en lo que son las relaciones internacionales, eh, abordando los paradigmas centrales y vamos a buscar la interconexión y la reflexión crítica en, en lo que respecta a esas teorías que vamos a procesar el día de hoy. Desde esta mirada, entonces, es un placer para mí presentarles eh, lo que es el desarrollo regional y las relaciones internacionales. El objetivo que perseguimos en esta clase es analizar cómo la lucha por el poder, la justicia y la organización política se libra simultáneamente en el plano subnacional y global. Nuestra reflexión se centrará en la interdependencia entre ambos eh, ámbitos, ¿ok? Ahora bien, cuando hacemos referencia a lo que es el desarrollo regional, más allá del crecimiento, es vital entender que el desarrollo regional como tal va más allá de un simple aumento del Producto Interno Bruto. Es un proceso multidimensional que incluye la equidad social, la sostenibilidad ambiental y la capacidad institucional. Por ello hablamos de esa multidimensión. Pero lo importante que nosotros debemos tener presente es que cada dimensión no debe ser impenetrable. Es decir, debe estar cubierta de una membrana permeable que facilite precisamente la penetración para estudiar su comportamiento y cómo está afectando el desarrollo o el fenómeno en un momento determinado. Todas esas dimensiones interactúan entre sí y lo más importante es que ellas también empujan a que algunos factores también formen parte de aquellos elementos que empujan al cambio. Entonces, cuando hablamos de un proceso multidimensional, lógicamente también está implícito lo que es lo multifactorial. Entonces, cuando hablamos de ello, entonces vamos a concebirla como ese proceso que incluye la equidad social, ¿ok? Entonces, el reto político es cómo lograr que el desarrollo no solo crezca, eso es lo más importante que tenemos que tener en consideración, sino que llegue a todos de una forma sostenible. Entonces, es allí la relevancia de la estabilidad interna y la gestión de las desigualdades territoriales. Esta definición nos lleva a preguntarnos cómo se genera este desarrollo. Las teorías nos ofrecen respuestas contrastantes. Es así como entonces nosotros vamos a llegar a lo que es la teoría del desarrollo regional
más allá de, eh, más allá del crecimiento, ¿ok? Entonces, si ya hemos analizado esos componentes que están implícitos en lo que es el crecimiento, entonces nos resta ahora es hablar de la teoría del desarrollo general, regional, perdón, y esto lo dividí en dos fases. En esta primera vamos a ver el foco en la polarización. ¿Ok? Entonces, una de las primeras respuestas a la teoría de los polos de crecimiento está allí y esta asume que el crecimiento ocurre en puntos concentrados que idealmente irradian beneficios en su entorno. Políticamente, esta teoría puede ser utilizada para justificar la inversión en grandes proyectos o claves en algunas ciudades. ¿Ok? Entonces, ahora bajo la promesa de que el beneficio se expandirá en el resto de la región, ese es lo que nosotros buscamos, ¿ok? De que haya precisamente un reflejo, de que haya precisamente un espejo que permita proyectar esa imagen en el resto del territorio. Sin embargo, su promesa de derrame no siempre se cumple en la práctica. En eso tenemos que estar completamente claros. Entonces, podemos relativamente simplificarnos en que el crecimiento está centrado en los núcleos o polos, ¿ok? Que generan efectos de irradiación y la implicación que justifica la inversión focalizada y concentrada. En contraste con esta visión centralizada y optimista, surgen teorías que implican la persistencia de las desigualdades y la necesidad de mirar hacia adentro. Lógicamente, si las desigualdades están y las teorías que nos permiten comprender esa realidad nos direccionan, entonces nosotros debemos levantar esas capas que ocultan las aristas que presenta el fenómeno y debemos llegar entonces hasta lo que es la raíz del problema. Es así como entonces en la lámina 2 que les voy a presentar a continuación, entonces ya tenemos las teorías del desarrollo regional desde el foco en la autonomía. Entonces, fíjense que la teoría de la dependencia nos da una visión estructural. Las regiones pobres están subordinadas al centro económico y político, lo que limita sus capacidades de decisión. Como alternativa, el desarrollo endógeno aboga por lo contrario, es decir, un desarrollo desde adentro. Ahora, la clave está en el potencial interno, en el capital social y en las instituciones de la propia región. Esto es lógico. Esto subraya una implicación política directa, la necesidad de mayor autonomía y descentralización para que las regiones puedan decidir su propio camino. Cuando centralizamos todas las acciones del Estado en un centro, entonces las autonomías, perdón, las regiones pierden autonomía, pierden capacidad de decisión y la participación se diluye en unos planes que solo van a depender del nivel central, donde las personas prácticamente no participan. Entonces, eh, hay que hacer énfasis entonces en lo que es la autonomía y la descentralización. Entonces, ya hemos explorado el ámbito regional, ahora pasemos al plano global. Las dinámicas internacionales son esenciales. ¿Para qué? Para entender el origen de muchos de los problemas y las oportunidades de desarrollo en una región. Entonces, ahí tenemos entonces lo que es la teoría de relaciones internacionales en un orden global. Las relaciones internacionales, como se desprende de la lámina, entonces estudian el comportamiento de los actores en el sistema global.
un sistema que se define por la anarquía. Es decir, no existe un gobierno mundial que imponga la ley. Entonces, para la teoría política, esto plantea el dilema fundamental. ¿Cómo lograr orden y política sin una autoridad superior? Las teorías de relaciones internacionales buscan responder a esto analizando la distribución del poder y las formas de interacción, desde la guerra hasta las cooperaciones comerciales. Tenemos que estar claros que si vemos todo desde un punto de vista sistémico, lógicamente tiene que haber una interacción y eso es una sinergia. Y así una de las partes se separe de ese gran sistema, este seguirá afectándolo por muy distante que esté en un momento determinado. Es por eso que el análisis distribuidor de poder y las condiciones del orden y el conflicto pueden generarse en un momento determinado. Es así como llegamos entonces, para darle sentido a esta anarquía, la disciplina se apoya en grandes paradigmas. El realismo es el punto de partida clásico y sigue siendo dominante. El realismo se basa en una visión pesimista. Asume que la anarquía global obliga a los estados a ser egoístas y priorizar su seguridad. El poder no es la moneda de cambio y la política global es una lucha de suma de ceros. Desde la teoría política, el realismo nos obliga a confrontar una pregunta. ¿Existe un espacio para la ética o el desarrollo cuando la seguridad nacional y la supervivencia están en juego? El realismo es categórico. La seguridad es lo primero. Entonces, pero si todo fuera solo poder, no habría derecho internacional ni cooperación constante. Ahí entra la visión más optimista del liberalismo. Entonces, el liberalismo postula que la interdependencia económica y la creación de instituciones internacionales pueden mitigar la anarquía. Los estados cooperan porque es racional y mutuamente beneficioso. Para nuestra área jurídica y política, esta teoría es fundamental porque legitima el papel de las organizaciones internacionales y el desarrollo del derecho internacional. ¿Cómo? Como herramientas para construir un orden global más estable y progresista. Finalmente, para tener una visión completa, el constructivismo nos obliga a mirar cómo las ideas y las normas internas moldean o modulan el comportamiento global. Es así como llegamos a los paradigmas centrales, que es es la parte tercera de lo que veníamos planteando y que llamamos constructivismo. El constructivismo, como se desprende de la lámina, entonces nos ofrece una perspectiva distinta. Para ello, lo que importa no son los misiles, es decir, el realismo, o los acuerdos, es decir, el liberalismo, sino las ideas compartidas. La anarquía existe porque los estados actúan con la creencia de que existe. Esta teoría es poderosa porque nos permite ver el poder como la capacidad de definir las normas y la identidad nacional. La política exterior, por ejemplo, está guiada por la identidad. ¿Somos un país pacífico o somos una potencia regional? Todo esto es socialmente construido. De allí el uso de esa teoría. Entonces, ahora que tenemos los marcos regionales globales definidos, llegamos al punto de convergencia. Y la pregunta clave que da sentido a esta presentación es ¿cómo se relaciona? Entonces, aquí ya tenemos la interconexión
la gobernanza multinivel. Esta lámina es muy interesante porque allí están los flujos globales, ¿ok? Tenemos el, eh, el desarrollo internacional, el desarrollo regional, perdón, y las relaciones internacionales. Tenemos un ejemplo, la inversión extranjera directa, que entonces sería una decisión global que transforma una economía regional. Y como segundo tenemos los acuerdos comerciales, que definen la especialización productiva regional. Por ejemplo, ahí hablamos como el Mercosur. Y podemos decir entonces que la intervención es la realidad de nuestra era. Un acuerdo comercial negociado a nivel global, es decir, relaciones internacionales, define el destino económico de una región subnacional, el desarrollo regional. Entonces, una decisión de inversión extranjera directa de una multinacional transforma la estructura de empleo, de los ingresos y de una zona específica. Esto nos obliga a superar la visión de que el desarrollo es solo un asunto nacional, ya verlo como un problema de gobernanza multinivel donde las políticas locales están condicionadas por las dinámicas globales. Así tenemos entonces que esta interconexión nos lleva al corazón de nuestra unidad curricular, al análisis crítico desde la teoría política, donde se cruzan los dilemas de poder y de justicia. Entonces, allí tenemos el vínculo con la teoría política. Aquí es donde se encuentran los dos campos en el foro de la teoría política. Analizaremos tres grandes dilemas. Primero, el poder. Las teorías de desarrollo regional nos muestran la lucha por los recursos internos, pero esta lucha está mediada por actores globales, es decir, podemos decirlo por la ONG, un ejemplo como eso, ¿verdad? Que tienen su propia agenda de poder. Segundo, la justicia. Eh, Podemos hablar de justicia distributiva a nivel regional si el sistema internacional guiado por el realismo prioriza la ganancia nacional. Entonces, la globalización puede exacerbar las desigualdades regionales. Y tenemos como tercer punto la legitimidad. Las normas internacionales limitan o facilitan la autonomía regional. Nuestra función como maestrante es analizar y promover las soluciones a estas tensiones. Así llegamos, para cerrar, a nuestra clase del día de hoy. Entonces podemos resumirla en estos puntos claves. Hemos visto que el desarrollo regional es un proceso complejo que busca el bienestar mientras que las relaciones internacionales definen el marco del poder y orden en el que se mueve el Estado. La conclusión ineludible es que el futuro de nuestras regiones están intrínsecamente ligados a la dinámica global. Este análisis conjunto es la base para entender los desafíos de la gobernanza multinivel y la búsqueda de la justicia en la política actual. Con esto llegamos al final de este recorrido. Muchas gracias. Espero que el contraste de estas políticas y el abordaje de lo que es la multidimensionalidad en, en la aplicación de esta nos permitan realmente en muchas oportunidades comprender, como lo dice la misma teoría, comprender la realidad en la que estamos inmersos y lógicamente eh, estudiando y destapando aquellos problemas que aparentemente están ocultos, entonces visibilizarlo para direccionarnos hacia la solución de esa problemática que afecta a la sociedad. Muy buenas tardes, hasta pronto.